está cambiando también la forma de hacer odontología, ¿no es cierto? Está cambiando la forma de rehabilitar. Estos productos y estos materiales son para nosotros importantes porque desde el momento en que disponemos en odontología de un nuevo producto, de un producto ciertamente adaptado a nuestras necesidades, es que nosotros tenemos la obligación de tratar de entender qué es la fibra de vidrio, a pesar de que todos conocen la fibra de vidrio, porque con seguridad lo han visto en la industria, en diferentes usos. Estudiar la fibra de vidrio en odontología es estudiar parte de las aplicaciones que el producto pueda llegar a tener. Entonces, la fibra de vidrio es un producto, ¿no es cierto?, que se obtiene por procedimientos químicos, ¿no es cierto? Está compuesta por varios tipos de filamentos, ¿no? Es decir, que estos filamentos son numerosos y son filamentos cerámicos que están basados en dióxido de silicio, y estos filamentos agrupados entre ellos nos dan la fibra de vidrio como tal. La fibra de vidrio no se ha creado en realidad para odontología. La fibra de vidrio primero se ha llamado, como dice el texto, si es que ustedes han revisado el texto, se llamaba primero la lana de vidrio. ¿No es cierto que hoy en día todo el mundo le llama fibra de vidrio? Por ejemplo, se utiliza muchísimo en aeromodelismo, en la fabricación de las alas de los aviones, por ser muy resistente y liviana. Este producto ha sido inventado en 1938 por Russell Games, ¿no es cierto? Y ha sido fabricado o pensado como un material aislante, es decir, se utilizaba como un aislante en la construcción de edificios, porque este producto se empleaba en las paredes a fin de mantener la temperatura de los ambientes y así evitar que se disipe la temperatura, y por lo tanto como resultado inmediato es la utilización disminuida de elementos que calientan o enfrían un ambiente. Esta fibra de vidrio ha sido comercializada como fiberglass en un principio, y hasta hoy en adelante se conoce vulgarmente como fibra de vidrio, ¿sí? Entonces, no se olviden, ha sido primero utilizado en la industria como un aislante, ¿no es cierto? Sin embargo, por sus propiedades, por las propiedades que este producto llega a tener, ¿no es cierto?, también se ha utilizado este producto como un agente de refuerzo, es decir, con muchos productos que estamos estudiando ahora, por ejemplo, los polímeros, este material se usa para conformar básicamente un plástico reforzado por vidrio, ¿no es cierto?, que también por azares del lenguaje, se denomina también fibra de vidrio. Entonces, es una forma de material compuesto consistente en un polímero reforzado con diferentes tipos de fibra, en este caso la fibra de vidrio. La tecnología de fibra de vidrio se ha ido entonces empleando en muchos elementos. En los aviones, por ejemplo, hoy en día se utiliza la fibra de vidrio porque ella nos puede permitir alivianar el peso de diferentes elementos que constituyen. Entonces ahí ustedes pueden ver una fotografía, por ejemplo, de un puente que tiene altísima resistencia y que también es construcción de fibra de vidrio. Los autos hoy en día son básicamente fibra de vidrio, son láminas, y por eso ahora ya los autos no son reparables, sino que hay que cambiar básicamente todo lo que es una estructura. Entonces se ha utilizado mucho la fibra de vidrio y se utiliza mucho en la industria y ha tenido mucho éxito y aceptación
porque se pueden lograr varios elementos. En una perspectiva histórica de lo que es la fibra de vidrio y su utilización en odontología, los primeros pacientes que empezaron a utilizar fibra de vidrio fueron deportistas, boxeadores, taekwondistas, etcétera, los que hacían natación, gente de deportes de alto riesgo que sufrían accidentes, fracturas en los dientes y que se resolvían muy bien con la utilización de estas fibras de refuerzo, de la fibra de vidrio. Y son varios años ya, yo diría que más de 30 años, ¿sí? El cuadro refiere casi 3 décadas de seguimiento y control con resultados muy prometedores y excelentes. Tal es así que la última tecnología en la reconstrucción de piezas dentarias severamente destruidas por trauma, por caries, la fibra de vidrio es lo que se ha convertido en una alternativa más para salvar piezas dentarias. Entonces, por eso es muy importante entender lo que es la fibra de vidrio para poder saber cómo se utilizan estas fibras de refuerzo. Las fibras de refuerzo tienen diferentes tipos de arquitectura, como ven ustedes en las fotografías. Esta fotografía muestra diferentes acciones clínicas o laboratoriales que se pueden ir analizando según el material que uno vaya a necesitar y según la tecnología y la practicidad que uno quiera tener. Y ustedes están viendo un puente reforzado con fibra de vidrio, son cintas de fibra de vidrio que agrupadas pues tienen excelentes módulos de elasticidad y de resistencia sobre la cual se construyen con diferentes tipos de materiales resinosos, poliméricos, restauraciones y reconstrucciones para la boca de los pacientes. Entonces, la odontología es una odontología. En odontología es un tratamiento, la odontología que tenemos más comúnmente expresada en todo tipo de se utiliza muchísimo metal en odontología y estos metales hacen la vez de sujeción mecánica para retener materiales estéticos por delante. Ustedes ven aquí un puente de 7 piezas, ¿no es cierto? De 7 piezas que está siendo extraído, eliminado para cambiar el producto. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos productos una vez que uno los elimina? Es que nosotros estamos entrando a una odontología metal free o libre de metal. Entonces, esta odontología metal free o libre de metal hoy en día considera el hecho de utilizar la adhesión como factor fundamental para hacer este tipo de odontología. Entonces, todos esos elementos que nosotros veíamos que se basaban en el uso de metales para hacer rehabilitaciones en la boca, ¿no es cierto? Hoy en día ya prácticamente no se emplea más esta tecnología porque los materiales se han desarrollado ampliamente y todo esto que era metal hoy en día se reemplaza, si bien es por la fibra de vidrio, en algún tipo de artilugio odontológico laboratorial, donde podemos colocar una fibra de vidrio, o obviamente se utiliza ya no fibra de vidrio, sino se utilizan otros materiales cerámicos que reemplazan el uso de los metales. Entonces, para ello hay que entender básicamente lo que es la utilización de fibra de vidrio en odontología y la intención de uso que uno puede tener con estos materiales. Primero, que entendemos que van a haber productos que se utilizan en laboratorio, ¿no es cierto? Y otros productos que se utilizan en el consultorio dental, en técnicas chairside se llama, en aquellos productos en los que nosotros podemos resolver cualquier tipo de problema inherente a la utilización de fibra de vidrio con el paciente al lado nuestro. Es decir, que nosotros podríamos
resolver muchísimos casos ya utilizando la fibra de vidrio. Sin embargo, ven ustedes acá que en productos para laboratorio únicamente existe la fibra de vidrio para trabajar, mientras que en consultorio, además de la fibra de vidrio, tenemos fibra de polietileno y fibra de carbono, ¿sí? Estos elementos que hacen que nosotros podamos hacer diferentes tipos de tratamientos en odontología y hacer la aplicación de estos materiales. Primero, para hacer estructuras, como hemos visto esos metales en una boca, el framework que se llama, o el marco metálico, de puentes, coronas y diversos tipos de prótesis, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos se empiezan a utilizar la odontología y se puede usar inclusive la fibra de vidrio en dientes que tienen amplia movilidad por pérdida de hueso, donde se pueden hacer splints periodontales. Pero ustedes pueden ver acá también que dice endopostes, y es hoy día donde están más utilizados los productos de fibra de vidrio, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son útiles en el armamentario odontológico cuando el dentista tiene que hacer la reposición de dientes en técnicas chairside, o sea, con el paciente en el consultorio. Es tan importante esto porque nos permite relacionar el hecho de hacer un trabajo inmediato en el consultorio versus hacer o tener la posibilidad de hacer un trabajo que toma un determinado tiempo, como es el que lleva a mandar a un laboratorio, que mínimo ha de ser 24 a 48 horas, que tarde un trabajo en volver de laboratorio para que sea instalado en el paciente. No hay que confundir para nada, ¿sí?, lo que es la utilización de polímeros en odontología versus lo que hoy día pudiese ser la odontología digital, en la cual tiene uno la posibilidad de hacer elementos poliméricos especiales para tecnología digital en base a escaneos que se pueden hacer y a modelos 3D, ¿no es cierto? Con este tipo de tecnología que en realidad aquí lo que se agudiza es el ingenio, la técnica y la habilidad del operador para resolver varios tipos de problemas. En el otro es una computadora que lo realiza, pero lamentablemente eso no está al alcance de todos los odontólogos y por lo tanto pienso yo que los dentistas tenemos que estar preparados para enfrentar diversos tipos de casos clínicos que se nos puedan presentar en el consultorio a fin de poder tener un factor de competencia en nuestros consultorios. Por lo tanto, estos materiales tienen que tener una presentación comercial para que nosotros podamos entender cómo y en qué forma se utilizan estos productos. Primero, hay unas cintas, ¿sí? Hay fibra de vidrio en forma de cintas, en forma de cordones, ¿no es cierto? Y hay otros elementos de fibra de vidrio que vienen en forma de postes. Y los postes pueden tener diferentes tipos de diseño, han ido evolucionando en el tiempo y hay algunos postes como este que ven en la fotografía que es muy antiguo y que eran como conos, es como el tronco de una palmera, donde aparentemente estos elementos hacían la retención mecánica dentro del conducto, porque estos son postes que se colocan dentro de la raíz de un diente afectado para que éste pueda ser restaurado. Pero también tenemos otros elementos que son cordones, o sea, así como pequeñas sogas en las cuales o con las cuales nosotros podíamos hacer reparación de prótesis e inclusive tipos de muñones y cintas. De acuerdo a la necesidad había o hay muchas formas de uso. Las que más se utilizan, no para reconstrucción, sino para fijación, splint periodontal, son las cintas y para reconstrucción únicamente los postes hoy en día. Pero hay muchísimos otros elementos que también nosotros tenemos que ver. Así como hay este tipo de productos, existen productos para laboratorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay uno que se llamaba Targis Vectris, que era el primer sistema polimérico, fotopolimerizable para prótesis, que simplemente era
tener una base de fibra de vidrio, ¿no es cierto? Y hacer un trabajo envolvente en los muñones que teníamos para trabajar y después con habilidad reconstruir cada pieza dentaria para tener un puente en áreas donde necesitásemos hacer ese tipo de reparación. Entonces, hoy por hoy, utilizar la fibra de vidrio no solamente se realiza en el consultorio, sino que esta puede ser también encargada a un laboratorio dental. Por lo tanto, en base a todos estos elementos, nosotros entenderíamos que tenemos varias ventajas, por ejemplo, del uso de fibra de vidrio en odontología restauradora o uso de la fibra de vidrio en protocolos odontológicos. Entonces, la fibra de vidrio, primeramente, tiene una corrosión negativa, o sea, no es un producto que se va a corroer, ¿sí? Por lo tanto, la corrosión negativa ayuda al mantenimiento de las estructuras dentarias en el tiempo, porque no se debilitan. A la vez, es un producto que se utiliza mucho en estética, porque es un producto que tiene alta translucidez, ¿no es cierto? Y la translucidez que hemos visto es una propiedad de los materiales orgánicos que usamos en odontología, que hay que aprovechar muy bien, porque la mayoría de ellos reemplazan a tejido dentario perdido y la translucidez es una de las características del diente. Todo esto, por supuesto, acompañado, ¿sí?, de elementos que son claves para entender este tipo de tecnología, y es la adhesividad que estos tienen. Entonces, estos productos necesariamente tienen que usarse con tecnología adhesiva, no es con una tecnología retentiva, es solamente con tecnología adhesiva. Y lo que hemos ido hablando a través de todos estos días, es una característica fundamental de materiales poliméricos, es la reparabilidad que estos productos pueden llegar a tener. Es decir, que siempre que utilizamos una fibra de vidrio y tengamos algún tipo de problema posterior, que es la fractura, rotura de alguna pieza dentaria, de algún elemento, de una prótesis, estos son reparables. Entonces, estos obviamente se convierten en ventajas de uso de fibra de vidrio en odontología restauradora, no solamente por estos elementos, sino también por las propiedades mecánicas sobresalientes que pueden presentar estos productos, ¿no es cierto? Como ser que son materiales de alta resistencia, alta flexibilidad y son anisótropos. Eso quiere decir que es una propiedad mecánica, la anisotropía, muy importante para poder entender qué es lo que ocurre con estos materiales y por qué estos materiales hoy en día son de preferencia de uso en un consultorio odontológico en vez, por ejemplo, de utilizar un metal. Entonces, no se olviden que la resistencia, la flexibilidad y la anisotropía vienen siendo propiedades mecánicas sobresalientes en el uso de estos materiales. Esto se entiende bien y también está en el texto cuando ustedes pueden encontrar y leer la parte sobre arquitectura de la fibra de vidrio, ¿sí? Eso quiere decir la dirección en la cual los filamentos están agrupados y la dirección que sigue la fibra de vidrio al momento de ser fabricados, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso genera la reseña de lo que son las características estructurales de la fibra de vidrio, la arquitectura según el agrupamiento y la orientación de esos filamentos que hemos hablado. Entonces, estos pueden ser unidireccionales, que van en una sola dirección, entrelazados o malla o trenzados, ¿no es cierto? Entonces ustedes analizan que cada uno de estos filamentos es como en grupo un penacho de cerdas de un cepillo de dientes. Entonces fácil es darnos cuenta cuando estas fibras de vidrio son estructuradas y son agrupadas en diferentes formas.
Por lo tanto, la clasificación de las fibras de vidrio también parte por su arquitectura y la forma en cómo éstas han sido construidas. Entonces, ustedes pueden ver ahí varios filamentos. En unos casos ven que están entrelazados, otros parecen elementos que han sido tejidos como una malla, ¿no es cierto? Y otros que son unidireccionales, están en una sola dirección. Aunque, si ustedes se fijan, todos estos elementos, especialmente la fotografía de la derecha arriba y de la izquierda abajo, todos son elementos que de una u otra forma han sido aglutinados de forma diferente a objeto de poder de alguna manera aprovechar las propiedades anisótropas de estos materiales y de mejorar lo que hemos dicho antes, que es la resistencia, la flexibilidad y la anisotropía característica de estos productos. Por lo tanto, todas las propiedades mecánicas están basadas a la orientación de las fibras de vidrio que tenemos. Las propiedades pueden ser consideradas como bajas, intermedias o altas de acuerdo a la dirección de la fibra de vidrio que tienen. Las peores propiedades probablemente son aquellas en las que la dirección es perpendicular a la fuerza, ¿sí? Las propiedades intermedias son aquellas en las cuales las fibras están de manera oblicua y las más altas propiedades son aquellas en las cuales las fibras están corriendo de manera horizontal siempre. Entonces, aquí ustedes pueden analizar y anotar el hecho de que esta fibra de vidrio, de acuerdo a su arquitectura y a la forma en cómo están ellas agrupadas, nos pueden dar diferentes características. Entonces tenemos varios elementos, ¿no es cierto?, que también son importantes de analizar, porque existen diferentes tipos de fibras que se utilizan comercialmente en productos odontológicos. Una es la fibra de vidrio, que nosotros hemos visto, son elementos de silicio, aluminio y óxidos de magnesio que conforman al vidrio como tal, ¿no es cierto? Y estos productos comercialmente los utilizamos muchísimo en odontología. Otras son fibras delgadas con una resistencia variable, como son las de polietileno, que algunas veces se confunden con las de fibra de vidrio, ¿sí? Que son casi parecidas y depende del fabricante el producto que ellos coloquen internamente a la parte orgánica de estos materiales. También tenemos el carbono o el grafito, que tiene características de 10 a 25 micrómetros de diámetro, que hoy día básicamente han caído en desuso porque el carbono, el grafito, es de color negro. Entonces, las características de translucidez o de coloraciones semejantes al diente, o sea, productos dentocoloreados con el carbono, no son utilizables ya en este momento, ¿sí? Y tenemos el Fiberflex, que es la fibra Kevlar o el Aramid, que ustedes han también leído seguramente en sus textos, y estas fibras se utilizan pues como materiales de refuerzo. Entonces, los materiales que tenemos a base de resina están reforzados con estas fibras, ¿no es cierto? Y son materiales resinosos obtenidos a partir de la combinación de estos elementos en formas de capas de matriz y fibras de vidrio. Entonces, a partir de ello es que se pueden estructurar materiales resinosos que están reforzados con esta fibra de vidrio. Y obviamente aquí, para reforzar un poco el concepto y la idea, podremos analizar para qué sirven cada uno de ellos. Por ejemplo, las fibras paralelas unidireccionales que van en la misma dirección tienen gran resistencia a la flexión y se puede usar en prótesis plural fija, es decir, cuando tenemos que hacer una prótesis para varios tipos, o sea, para más de un diente. Ahí tienen abajo ustedes el Fibercore, el Splintit o el Vectris Pontic, que son materiales específicos para colocarse en prótesis plural fija, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos fibras unidireccionales
y hacemos un corte de estas fibras, una sección, seccionamos el material. Ahí pueden ver ustedes un diagrama esquemático de las fibras unidireccionales en las que vemos cada uno de estos elementos circulares que vienen siendo las pequeñas fibras que están aglutinadas, y aquí sí nos podemos dar cuenta que todas van en una dirección porque han sido cortadas, han sido seccionadas, ¿no es cierto? Entonces aquí es un esquema de este trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es que todo esto es un bloque de resina y que está reforzado por fibra de vidrio. Entonces ya ustedes van a analizar cuáles son las fibras de vidrio que tienen este tipo de diagrama esquemático de fibras unidireccionales y para qué podrían servir. Entonces, tienen en el texto también algunos materiales que tienen fibras de vidrio unidireccionales, por ejemplo el Splintit, que esto es ya con microscopía, donde nosotros podemos analizar la dirección de estos diferentes tipos de fibra, ¿sí? Entonces, como hay varias, tenemos que aprender y entender para qué se usan cada una de ellas. Este es el Glasspan, que tiene fibras trenzadas, ¿no es cierto?, en la cual también van a cambiar sus especificaciones de uso. El Connect también es un producto que tiene fibras trenzadas, son diferentes, ¿no es cierto?, en relación a la anterior. Si ustedes analizan, es algo diferente. Y aquí tenemos el Vectris Frame, que es para también prótesis, y son fibras entrelazadas o en forma de malla. Esto nos da una idea de las características y posibilidades que tenemos con este tipo de materiales. Una de las fibras más utilizadas es el Rebond, que son fibras entrelazadas o en malla, pero que parecen penachos que están amarrados, parece un tejido ciertamente. Entonces ustedes solamente de ver la fotografía pueden darse cuenta el tipo de material que es, ¿no es cierto? Porque todos estos elementos están incluidos en una matriz de resina. Entonces, cuando la inclusión de estas fibras en una matriz de resina se da, la posibilidad de fallas, ¿no es cierto?, baja en un 50%, casi un 50%. Entonces, esa disminución de las fallas incrementa para nosotros el éxito de cualquier tipo de restauración, porque la resistencia y la tenacidad del material se ven elevadas, siendo que estas fallas disminuyen en un 40, un 45% en caso de que usemos, por ejemplo, una prótesis puramente orgánica, puramente acrílica, sin refuerzos de fibra de vidrio, que obviamente se rompería con mucha más facilidad. Por eso es muy importante e interesante ver la construcción de estas fibras de vidrio para poder hacer la reposición, por ejemplo, de piezas dentales en una prótesis fija adhesiva inmediata. Entonces, estos temas, obviamente, uno los tiene que entender y analizar bien, porque todo ello nos indica que las características y propiedades mecánicas están dadas por la arquitectura de la fibra de vidrio. Y recuerden ustedes que las características anisótropas de las fibras de vidrio, ¿no es cierto?, implican que esas propiedades mecánicas vayan a elevarse. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿sí?, fibra de vidrio, las propiedades de las fibras dependen de la dirección de la carga aplicada con relación a la orientación de la fibra. Es decir, que la fibra o el material va a tener un comportamiento muy diferente dependiendo de dónde venga la carga. Entonces, la carga puede ser axial, cuando está encima de la estructura base, puede ser una carga oblicua o en cizaña, puede ser una carga horizontal, pueden haber cargas o fuerzas de extrusión que tratan de separar al material. Entonces, todos estos elementos y estas propiedades mecánicas se elevan con estas fibras de refuerzo cuando tenemos más volumen por fracción de fibras, cuando la distribución de las fibras es uniforme y cuando la incorporación de resina en las fibras es más homogénea.
es decir, cuando no hay espacios vacíos internamente dentro de la fibra. Entonces, a partir de estos elementos, lo que nosotros tenemos que entender es que la resistencia del material va a mejorar cuando estas condiciones se cumplan. Entonces, al mejorar estas condiciones, vamos a mejorar la resistencia, y al tener un producto resistente, por supuesto que vamos a tener un elemento que va a durar más tiempo en la boca de nuestros pacientes, ¿no es cierto? Porque cuanto mayor es el número de fibras, mejores van a ser las propiedades ópticas, las propiedades mecánicas de los materiales que vamos a trabajar. Y una gran cantidad de fibras pueden producir una impregnación insuficiente, porque aquí ya entramos a ver que hay fibras que son preimpregnadas con resina y otras fibras que no tienen impregnación, que son secas, ¿sí? Entonces, aquellos materiales que no tienen suficiente impregnación, ¿no es cierto?, estos materiales van a tener menor resistencia, porque ya estamos cambiando aquí la dirección, ¿no?, para entender ya no solamente la dirección de las fibras, la cantidad y la estructura o la arquitectura de la fibra, sino que además tienen que existir otra condicionante, que es la impregnación o no impregnación, o sea, fibras preimpregnadas y fibras secas que requieren impregnación. Entonces, estos sistemas, ¿no es cierto?, de uso en laboratorio o en consultorio, son también elementos que nosotros tenemos que analizar y ver, porque estos elementos responden a ventajas y desventajas de este tipo de productos. Entonces, los diferentes fabricantes presentan diferentes tipos de fibra, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, la fibra tiene una arquitectura unidireccional y va a tener una resistencia a la flexión alta, ¿sí? Y obviamente cuando tenemos estos productos, ¿no es cierto?, nosotros podríamos empezar también a comprender la utilidad que tienen los sistemas de uso de fibras preimpregnadas, porque estas tienen una facilidad para adaptarse. Entonces, esas ventajas y desventajas se traducen, por ejemplo, en un menor número de pasos al momento de trabajar, en mejorar propiedades mecánicas. Si viene de fábrica, la impregnación es homogénea y eso va a dar consistencia adecuada para el manejo del producto, ¿no es cierto? Y obviamente aquí el único inconveniente es que cuando es una fibra de vidrio ya preimpregnada, el sistema adhesivo con lo que han impregnado ya no lo podemos seleccionar. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de usar elementos que sean compatibles con ese sistema de impregnación que tiene la fibra de vidrio para lograr que por mecanismos de adhesión estos productos queden perfectamente pegados a la estructura del diente. Entonces, ahí cambia muchísimo cuando nosotros tenemos que ya empezar a escoger sistemas de laboratorio o de uso clínico que estén preimpregnados o no, dependiendo de lo que nosotros necesitamos o el acceso que pudiésemos tener a diferentes marcas. La verdad, en nuestro medio, si no estoy equivocado, en cintas solamente se vende la cinta Ribbon. Antes habían otro tipo de materiales, pero hoy día creo que solamente se vende la cinta Ribbon y, si no estoy equivocado, alrededor de 15 o 20 centímetros de esta cinta tiene un valor de como 3.500 bolivianos. O sea, es un material bastante costoso, pero muy útil al momento de poderse trabajar. Entonces, hay sistemas de uso clínico preimpregnados, hay sistemas de uso en laboratorio que no están impregnados, ¿no es cierto? Y que de acuerdo a la fabricación, estos pueden tener diferentes tipos de arquitectura. Por ejemplo, esta Ribbon que les menciono se vende en Bolivia, tiene arquitectura entrelazada, ¿no es cierto?,
Entonces nos sirve para utilizar, por ejemplo, en sprints periodontales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que hacer fijación entre dientes que se están moviendo. Y así cada uno tiene que ir aprendiendo a utilizar todos estos materiales, porque cuando tengo sistemas de uso no impregnado, entonces yo puedo seleccionar una resina. Sin embargo, tengo que saber que la impregnación es difícil, es muy meticulosa, porque la mayoría de estos elementos adhesivos hoy en día reaccionan a la luz, y cuando no hacemos rápidamente el trabajo, no tenemos las características, el material suficiente para impregnar estas fibras de vidrio, entonces obviamente se nos endurece el material, se prepolimeriza y es mucho más difícil de adaptar en el modelo o en la boca del paciente. Entonces, estos productos a la vez, si no tienen una muy buena impregnación, van a tener una baja en la resistencia a los mecanismos de flexión. Hay probabilidad de contaminación superficial durante la manipulación, porque obviamente se requiere más tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que preparar la fibra. Entonces, las características de las fibras de vidrio que se utilizan en consultorio son varias, y vamos a ver una pequeña selección de aquellas cosas que se pueden analizar o son importantes, por ejemplo, con diferentes tipos de fibras, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fibra Connect de la casa Kerr, ¿no es cierto? Que es una fibra de vidrio que viene en una especie de carrete, y de ahí uno va dispensando y va cortando de acuerdo a la necesidad. Tiene muy buena adherencia, son durables, tiene un bajo índice de fallas cuando se hace un splint periodontal, tienen tamaños de fibra limitados, y aquí en estas fibras de vidrio se puede ver que cuando uno las corta, si no se cortan bien las fibrillas, se separan. Al cortarse se vuelven como cables así con las fibras volando, ¿sí? Y tiene un manual de instrucciones poco útil. Por lo tanto, esos son elementos que uno tiene que ir analizando. El Splintic de la casa Generic Pentron me parece uno de los productos más útiles y espectaculares, porque piensa en todo, dado que trae una tijera de porcelana, hecha en porcelana, y esa fibra de vidrio se corta finamente con estas tijeras especiales. La impregnación con resina facilita el corte, por lo tanto puedo impregnar primero y después cortar de acuerdo a lo que necesito, lo que permite adaptarme fácilmente a los dientes. Tiene muy buena adherencia a los dientes y es altamente durable, ¿no es cierto? La otra fibra que tenemos en el mercado es el Ribond. Esta tiene un excelente manual de instrucciones, da con artículos y soporte bibliográfico lo que uno tiene que hacer y por qué debe hacerlo. Aunque ellos no tienen una tijera cerámica, tienen instrucciones de corte, ¿no es cierto? Y igual menciona en su manual que se debe hacer con una tijera adecuada, y esa es la de cerámica, solo que ellos la venden aparte. También se adapta fácilmente a los dientes, se incorpora rápidamente con resina, tiene buena adherencia, es durable y tiene muy bajo índice de fallas. Es un excelente producto si alguna vez ustedes tienen necesidad de ver. La fibra de vidrio, por lo tanto, es un material súper versátil, es un material que uno lo debe emplear en variados tipos de casos, de situaciones clínicas, y es algo que tiene que estar en nuestra cabeza, porque con ello nosotros tenemos la posibilidad de poder resolver casos. Entonces, seguramente en tercer año, cuarto, quinto año, cuando ustedes tengan necesidades de hacer reparaciones, de hacer restitución de piezas dentarias y tengan que hacer de esto rápidamente, no se olviden que existen materiales que ustedes pueden usar una vez. Entonces, seguramente cuando lleguen arriba, por ahí no se utiliza, por ahí sí queda en el olvido, pero ustedes ya tienen información para que el momento que ustedes quieran, la aplicación clínica de estos productos pueda ser un elemento que ustedes lo
realicen en la facultad y así poder empezar a resolver y empezar a formarse rápidamente en este tipo de elementos. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver la pieza 11 o un incisivo central que le falta a un paciente. Entonces, esto puede durar en consultorio. El tratamiento de este paciente puede durar en consultorio 2 horas y en laboratorio 48 horas. Entonces, hay que ver la posibilidad de hacer un trabajo adecuado, paramétricamente organizado, para saber qué es lo que vamos a hacer. Como en todos los casos, se requiere la utilización de materiales de impresión, de yesos de muy buena calidad para hacer el vaciado exacto de los modelos, porque aquí la exactitud es lo que más cuenta, ¿no es cierto? Y esa exactitud nos ha de permitir entender muy bien la importancia de tener impresiones fidedignas, adecuadas y de alta calidad. Porque todo esto se va a hacer en una reposición en consultorio, en 2 horas o en un laboratorio en 48 horas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos unas piezas preparadas, si ustedes se fijan, con unas brechas en cada pieza dentaria, que es donde nosotros vamos a soportar el puente o la prótesis fija que se va a insertar ahí, y ajustamos ahí obviamente el diente que falta. Esto puede hacerse en el sector anterior, así como en el sector posterior. Ustedes ven aquí que le falta a este paciente, pero ¿qué características tiene? Que aquí este paciente, por ejemplo, no tiene aquí el primer molar, pero tiene aquí unas amalgamas antiguas, ¿sí? Hoy día haríamos el tallado de estas piezas dentarias y haríamos una prótesis fija en metal cerámica o en circonio, ¿no es cierto?, para reemplazar con una prótesis fija un puente en la pieza que falta. Si somos más eruditos en el tema, vamos a colocar un implante y en términos de 4 a 6, 8 meses vamos a tener una pieza restaurada acá inmediatamente, ¿sí? Pero si el paciente no tiene posibilidades y nosotros tenemos las herramientas para poder trabajar, eliminamos esas amalgamas, ¿sí? Amplificamos un poco más las cavidades. Esta es una clase 1 y aquí se convierte en una clase 2. Ahora les muestro esto porque ya tendríamos que estar preparando algunas cavidades para continuar con este capítulo. Y aquí vamos a colocar nosotros, obviamente, una prótesis fija adhesiva de una sola pieza. Entonces se hace esto, cuando se va a reparar así, se llaman incrustaciones. Estas incrustaciones entonces tienen o están hechas con una base de fibra de vidrio, con resina por encima, y esto se va a quedar adherido o pegado a la estructura del diente, de modo tal que nosotros reemplacemos a través de técnicas adhesivas la pieza dentaria que falta y podamos restituir lo que hemos hecho en esa cavidad con un material altamente estético y anatómico. Por lo tanto, la reposición de un diente posterior es pues muy posible con estos materiales de fibra de vidrio. Entonces, si esto quiero hacerlo rápidamente, debo tener recursos para preparar, y si no, un laboratorio me lo va a preparar en 48 horas el trabajo, y aquí tendré que usar una provisional de Disacryl para que los dientes no se muevan y así esperar a que el laboratorio me entregue el trabajo. Hemos hablado de splints, ¿sí? Y un splint es una férula, ¿sí? El splint periodontal es una férula que nosotros usamos para pegar diente con diente. Este splint periodontal también se puede utilizar en ortodoncia, porque en ortodoncia les ponen un alambrito por detrás de los dientes inferiores para evitar que estos se muevan, y con un splint periodontal de fibra de vidrio nosotros podemos pegar los dientes unos con otros, ¿sí? Utilizando la fibra de vidrio y haciendo que esto genere un splint. Entonces también se utilizan los splints periodontales. Este que están viendo ustedes puede ser un splint ortodóntico, pero un splint periodontal puede utilizarse en pacientes que tienen muchísima movilidad dentaria, ¿no es cierto? Y esa movilidad dentaria
el paciente no quiere perder los dientes, hacemos mantenimiento de la limpieza, porque aquí saben ustedes que se pierde hueso y al perder hueso ya no tiene resistencia, o sea que estos dientes se empiezan a mover, ¿no es cierto? Y al moverse tenemos que retirarlos. Entonces hacemos algo para que el paciente tenga un tiempo más de vida útil con sus dientes, ¿no es cierto? O sea, sus dientes duran un poco más de tiempo y entonces ahí planificamos un splint periodontal. Ahí se dibuja por donde debería correr un pequeño surco que se prepara, ¿no es cierto? Aquí están viendo ustedes palillos para separar los dientes. Este es un aislamiento absoluto con un dique de goma, con un hule, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a empezar a prever la forma en cómo estos dientes van a ser tratados con un sistema adhesivo. En este caso vamos a utilizar un ácido. Este ácido va a preparar los dientes, la estructura de los dientes, y una vez que esto trabaje en términos de 10 a 20 segundos en la estructura del diente, se lava y se pone un sistema adhesivo que obviamente después se tiene que fotopolimerizar. Toda esta tecnología la tenemos que llevar ya en estos capítulos para que ustedes vayan entendiendo lo que son sistemas adhesivos y la preparación de sustratos para lograr adhesión. Inmediatamente utilizamos una fibra de vidrio, una cinta de fibra de vidrio preimpregnada que colocamos en ese surco que hemos diseñado. No necesariamente tenemos que profundizar en el diente, pero sí generar una pequeña huella para que esto se acomode. Y una vez que lo hemos acomodado, obviamente estos se utilizan resinas y con esas resinas vamos acomodando el material y pegándolo a los dientes para que con eso nosotros tengamos la posibilidad de, una vez que endurezca el material y fotopolimericemos, ¿sí?, intentar que este material, al estar endurecido, genere pues básicamente la unión de todos esos dientes que se estaban moviendo y que estaban ferulizados con esa fibra de vidrio. Posteriormente a eso, si hay excesos, elementos que incomodan al paciente, pues se procede al pulido de estos materiales y con eso tenemos un caso resuelto con fibra de vidrio y resinas compuestas para pacientes que puedan estar perdiendo sus dientes por pérdidas óseas, ¿no es cierto? Entonces existen muchos elementos que nosotros podemos intentar analizar y ver de acuerdo a la necesidad que tengamos, pero básicamente todos ellos son el aprender a utilizar estos materiales como tal. Y para nosotros es muy importante entender cómo hemos ido trabajando en este tiempo de materiales que se utilizan en laboratorio, materiales que tienen aplicación clínica en el paciente. Entonces, si vamos a tener un producto para laboratorio, tienen que haber técnicas de laboratorio donde está inmerso todo lo que hemos hablado hasta este momento, ¿no es cierto? Y estas técnicas de laboratorio obviamente los pueden ayudar. Siempre hay una preparación biológica de por medio, ¿no es cierto? La preparación biológica es ese surco que se ve, que tiene que coincidir con el diente que vamos a reemplazar. Tiene que haber una impresión en silicona de la más alta calidad y un modelo que reproduzca el trabajo que estamos haciendo también con mucha calidad. Sistemas adhesivos que se colocan, ¿no es cierto? Resinas probablemente más fluidas y como ven en la fotografía inferior abajo, hay fibra de vidrio que se corta y se va involucrando, se va acomodando dentro de estas cavidades para que una vez que estén acomodadas, nosotros con un sistema de luz polimericemos el material y podamos después hacer el pulido de estos materiales, ¿no es cierto? Una vez que están acomodados, fotopolimerizados y ya han cumplido el objetivo que nosotros hemos dado, entonces podemos retirar la prótesis, ¿no es cierto? Esta prótesis va a quedar como un diente con dos alitas a los costados, que son los que van a ir a cementarse o a fijarse en los surcos que hemos preparado, en las cavidades que hemos preparado en los dientes del paciente. Entonces hay muchas formas de
utilizar, y hay varios tipos de marcas de materiales. Estas son cordones y pitas que se pueden utilizar. Ustedes fíjense en la fotografía acá, ¿no es cierto? Que es un cordoncito básicamente que se le da forma. Este es el Superfiber, que es una fibra híbrida para refuerzo de composites y estructuras dentarias. Y ahí abajo pueden ver ustedes para todo lo que puede servir este tipo de producto. Viene en un tubo de vidrio, estas son secas, hay que hibridizarlas, hay que impregnarlas con sistemas adhesivos. Por lo tanto, estos productos no tienen fecha de vencimiento. Estos no tienen una fecha de vencimiento porque son fibras secas, y obviamente eso ayuda a que podamos usar cuando realmente tenemos necesidad de aplicar. En esta ven ustedes el FibreSlab, que es un producto brasilero muy bueno, y aquí tiene diferentes tipos de fibras. Fíjense ustedes, fibras tejidas, fibras unidireccionales, entrelazadas. Tienen diferentes tipos de materiales de acuerdo a la necesidad clínica que nosotros tengamos. Tienen sistemas adhesivos, tienen cementos, tienen materiales que ayudan a adherir, pinceles pequeños, y obviamente este es un FibreSlab, que son fibras para laboratorio, donde el laboratorista va a usar lo que necesita usar, ¿no es cierto? Y obviamente va a trabajar con lo que requiere de acuerdo al caso clínico. Ahí ven ustedes la fotografía del Splintit, que es fibra de vidrio, viene en una especie de cassettes, donde aquí hay pequeñas fibras colocadas, y esta es la tijera cerámica con la cual nosotros podamos cortar la fibra. Tiene resina para esculpir y para pegar el material, y tiene sistemas adhesivos y unas brochitas pequeñas para colocar. Esta es una fibra de vidrio ya impregnada. Por lo tanto, hay muchísimos elementos que uno tiene que ir analizando y ver todos estos materiales que tenemos a disposición para poder trabajar. Otro de los elementos que hemos visto con el tiempo es la forma en cómo estos productos se pueden utilizar. Aquí van a ver un caso clínico, ¿es cierto? Uno más para mostrarles, donde ustedes van a ver un caso clínico de un paciente que tiene una condición clínica de dientes con movilidad dentaria, y aquí se hace un tratamiento de emergencia. ¿Sí? Este tratamiento de emergencia es la exodoncia y el curetaje de la zona, la reposición inmediata de las piezas extraídas, ferulización con fibra de vidrio y la utilización de técnicas de prótesis fija adhesiva. Estos son los materiales que se han utilizado: el Splintit de la Generic Pentron, el Single Bond de 3M, el Filtex 753M, Wave, que es una resina fluida, el ácido de la SDI y los diferentes tipos de espátulas que se utilizan para lograr este tipo de tratamiento. Ven que el paciente aquí tiene enfermedad periodontal, tiene todo totalmente inflamado. Para ello le hacemos una matriz en silicona. Esa matriz en silicona nos sirve para ver la posición que tiene el diente. En la parte de atrás vamos a marcar las zonas por las cuales nosotros debemos completar el surco para poder trabajar. Inmediatamente se hacen las extracciones de los dientes y se conservan los dientes, se limpian, se hace la sutura, la hemostasia de las piezas dentarias que han salido, de los alvéolos que quedan, y estos dientes los vamos a preparar. Una vez que los preparamos, como han quedado marcados, aquí he marcado esto con pintura para uñas, por eso